Bueno, somos el segundo equipo y vamos a presentarles la línea de tiempo de cómo surgió la literatura. Empezamos desde la antigüedad con la Mesopotamia. Es la herencia artística representada en obras literarias que dejó a la humanidad la integración de la cultura de los pueblos sumerios, acadios, asarios y babilónicos. Año 3000 a.C., Grecia. Grecia fue la cuna de la literatura antigua para el mundo occidental. La cultura Grecia valora mucho este tipo de obras artísticas como resultado. La Grecia antigua produjo la intercontabilidad de textos literarios que influenciaron de manera crucial en el futuro de la historia de la literatura. En el siglo VII, la literatura oral sumeria fue la precursora. Primer y más conocido relato fue el poema de la creación. En el año 2500 a.C. tenemos a la India, que se remota hacia el año 2500 a.C., aunque en un principio la temática esencial fue de carácter religioso a partir del siglo VI a.C. ¿Qué es? Homero, 900 a.C., antiguo poeta griego, quien fue reconocido por la Ilíada y la Odisea. Antíloco, 8600 a.C., poeta rechazado por la sociedad, y su amada Neobule hizo de ellos su tema cruda y satírica, siendo el primer poeta de la antigüedad. 497 y 405 a.C., autor griego destacado en poesía clásica y la tragedia griega. Juan Ruiz, 1283-1350, conocido como el arcipreste de Ita, fue el autor del libro de Buen Amor, obra miscalena predominante narrativa, considerada como una de las más importantes de la literatura medieval española. Petrarca, 1304-1374, Francesco Petrarca, nacido en Arezzo, Toscano, Italia, fue un erudito italiano, no poeta y humanista, cuyos poemas dirigidos a Laura, una... Nicolás Maquiavelo, de 1469 a 1527, fue un escritor, historiador, diplomista que se movía en círculos políticos y que inventó una nueva rama en la ciencia política, junto con sus principios humanistas. Miguel Ángel, 1475-1564. Es conocido en la historia por sus extraordinarios logros en la escultura y la pintura, y se dedica a él, prefirió el trabajo físico involucrado con ambos. Sin embargo, escribió numerosas obras literarias, incluyendo cartas, entradas de diarios y poemas. Lope de Vega, 1562 a 1635. Lope de Vega Carpio fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y, por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes se consideró el más grande escritor del lenguaje español. Su obra principal, Don Quijote, es considerada la primera novela moderna. Daniel Defoe, considerado uno de los padres de la novela inglesa, fue también precursor de la prensa económica y pamfletista y Romanticismo. La literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició en el siglo XVIII, 1770 a.C., en Alemania, que se dispersó y cultivó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. Juana Inés de la Cruz, 1651 y 1695, fue una escritora y filósofa didáctica mexicana, nacida en San Miguel Nepantla. Fue una de las principales poetas del barroco, conocida en vida como la séptima musa. Bretón, 1896 a 1963. Fue un escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo, reconocido como el fundador y principal exponente de este movimiento.
Rubén Darío, 1877 a 1916. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española.